Hola, estamos en Caleidoscopio Político. Tenemos a Gustavo Macías, diputado local de Jalisco y diputado electo del Distrito 1 a nivel federal. ¿Cómo estás, Gustavo? Pues con el gusto de saludarte y de estar aquí con usted, ¿verdad? Agradezco mucho la invitación y la posibilidad de platicar un poco pues, los temas que vayamos a abordar con toda la disposición y nuevamente mi agradecimiento. Pues muchísimas gracias. Es importante para Caleidoscopio tener todas las perspectivas de todas las personas que tienen un peso específico dentro de una sociedad, no se diga un político. Así que al contrario, agradecemos que esté en su espacio. A sus órdenes, con mucho gusto. Te voy a hablar de Gustavo para hacerlo un poquito más ameno. ¿Cómo comienza Gustavo en la política? Mira, ya hace muchos años que estoy participando en el tema político. Yo soy originario de una comunidad rural, de un pequeño poblado que se llama San Pedro Analco. Está en la sierra de Tequila, hay que ir por Magdalena, Ostotipaquillo y cruzar el río Santiago, y allá está el poblado donde nací, donde crecí. Me llamaba la atención desde muy pequeño y hace unos días platicaba con algunos amigos que me hacían también esta pregunta: ¿cómo iniciaste? Porque ellos me conocían en la facultad de Derecho y no sabían que andaba yo participando ya en actividades políticas. Y creo que desde que estaba yo ya en mi pueblo, empecé a tener interés. Creo que escuchaba yo las noticias, oía los informes de gobierno del presidente de la República, de López Portillo, me tocaba escucharlos. Y estaba muy chico, entonces había interés en el tema político. Luego me vengo a la secundaria a Matitán, porque allá solamente se podía estudiar la primaria. Este era el único nivel que había de escuela. Me mandan a estudiar con unos tíos a Matitán, la secundaria. Ahí también genero alguna interacción ahí en las cosas de concejales y de grupo. Me eligen ahí como representante para varios temas que tiene que ver con estudiantes. Luego regreso a Tequila, a la preparatoria. Luego ya se viene mi familia y empiezo a relacionarme con la gente del PAN, el primer candidato del PAN en el municipio de Tequila, Fidencio Cerrillos, que en paz descanse. Ahí inicio prácticamente en ese año, en el 86. Luego en el 88 ya me meto de lleno a participar, ya soy parte de la planilla, como representando a los jóvenes, de aquel tiempo el candidato Ramón Acosta, y prácticamente ahí, en el 88, cuando la elección presidencial de Maquillo a nivel nacional, que fue en julio, y luego las elecciones, como recordarán, antes las elecciones federales eran en julio, y las elecciones estatales o eran en diciembre o eran en febrero, más o menos, pero no eran elecciones concurrentes como lo son el día de hoy. Me meto a la campaña de Maquillo, a la federal, y luego ya participo en el 88 en la local. Y de ahí prácticamente he estado participando, apoyando a candidatos hasta el año 95, que ganamos la presidencia municipal de Tequila y me eligen como secretario general y síndico. Y prácticamente ahí inicio. Después en el 98 me eligen como presidente municipal de Tequila, y prácticamente pues es el inicio ya de estar encabezando el tema en el distrito o en el municipio, la campaña a diputado federal, iniciando prácticamente, te digo, ya de lleno como presidente municipal de Tequila en el año 98. Eres un político exitoso per se. Has sido oficial de registro civil, síndico, como lo acabas de decir, secretario general, regidor, presidente municipal, 2 veces diputado, vas a ser otra vez 2 veces diputado federal. ¿Cuál es la fórmula de Gustavo Macías para ser tan exitoso políticamente? Creo que mira, me he dedicado al servicio público. Creo que debe ser la entrega al tema de la atención, de estar cercano con la gente, estar viendo cómo resuelves o tratas de resolver los problemas que aquejan a la gente. A mí afortunadamente se me dio la oportunidad en un inicio de participar dentro de un gobierno municipal. Ahí pudimos trabajar con la gente, pudimos cambiar el concepto que se tenía de
del servicio público con una cercanía. Por ejemplo, siendo presidente municipal, todos los miércoles estaba yo en la plaza de mi pueblo atendiendo a la gente. En las mañanas, por las tardes, nos íbamos todo el gobierno, los directores, nos íbamos a las colonias a estar atendiendo a la gente. Y creo que eso ha sido y debe ser la fórmula para que la gente cambie un poco el concepto que tiene de los políticos. En las presidencias municipales o siendo presidente municipal hay mucho más relación, cercanía y posibilidades de solucionar los problemas de la gente. Ya como diputado es más difícil el poder solucionar muchos de los planteamientos que te hace la gente, pero lo más importante es no perder el contacto con la gente, seguir haciendo presencia, porque la gente dice, solamente en campaña los vemos, ya cuando ganan ya no volvemos a saber de ellos y menos de los diputados. Hay muy mala fama o concepto que la gente tiene de lo que es ser diputado, y normalmente siempre cuando se refieren a un diputado, pues el que no trabaja, el que cobra mucho, el que está ahí cómodo en su silla, en su curul. Incluso las imágenes pueden ser así, algunos dormidos ahí de repente que captan a alguien. Entonces es el concepto que la gente tiene del diputado, pero pues hay que irlo cambiando a pesar de los avances y de la tecnología que hoy te permite también por esa vía estar cerca con la gente. Pues sigue generándose ese concepto que se tiene del diputado. Y yo lo que he hecho es pues meterme a trabajar, ir a las comunidades. Conozco prácticamente todas las comunidades de mi distrito, pequeñas, grandes. Hay municipios tan grandes que es imposible incluso poder conocerlo todo, como es Mezquitic. Ahí por más que llegas, no alcanzas a conocer todavía todas las comunidades, pero creo que esa es la fórmula y la que debemos de aplicar todos los que nos dedicamos al servicio público. Cercanía con la gente, ver cómo le haces para cuando la gente te necesita, estar presente y buscar cómo soluciona los problemas que la gente enfrenta todos los días. Un político, cuando ya está en el servicio público, es de 24 horas. No hay descanso para el servicio público. Tienes que ver cómo divides entre el atender a la gente, cómo atiendes a tu familia, cómo atiendes los temas personales. Hay que darse tiempo para todo, pero prácticamente pues, debes de estar atento siempre y al servicio de la gente siempre. Por teléfono, por redes sociales, en tu casa, en su casa que tengo en Tequila. Gracias. Pues la gente me busca mucho en la casa y a cualquier hora. Para todos los temas que te puedas imaginar, tengo peticiones de una cosa, desde el que detienen del muchacho que lo detienen porque está tomando, temas de servicios funerarios, de accidentes, gestiones para el tema de un hospital, temas de apoyos económicos, hasta para una quinceañera, para uniformes de fútbol, o equipos para músicos, de todo lo que te puedas imaginar nos llegan peticiones. Y en la medida de lo posible, porque los diputados no tenemos una partida, ni tenemos un dinero especial, ni una caja especial para sacarle y atender a la gente, ¿no? Lo haces de tu sueldo, es donde tienes que compartir. Entonces yo hago como un apartado de mi sueldo y eso pues le estoy destinando cada semana a las peticiones que significan un desembolso económico, porque hay muchas peticiones que simplemente es gestión, ir a las dependencias, buscar los apoyos, ir al hospital, ir a hacer los contactos con los responsables de las áreas, y es simplemente la gestión lo que la gente nos busca, más pues el trabajo que tienes que hacer en el Congreso. Sí, claro. El tema de iniciativas, el tema de las discusiones de las leyes, pero insisto, hay que estar, como tú bien lo dices, atento las 24 horas del día a atender la problemática de tu distrito. ¿Y no es un conflicto con la familia? Digo, porque estar a gusto en tu casa en un domingo que es de descanso y, oye diputado, oye presidente, pues se necesita eso. Ahí entra un conflicto, hay que saberlo manejar más con la esposa o con los hijos, ¿no? Sí, mis hijos, por ejemplo, ninguno está dedicado al tema o le gustó el tema político. ¿Qué dijeron? Ya mi papá. Ya con él es suficiente. Están estudiando, tengo un par de abogados, una abogada y un abogado,
otro que está en la preparatoria, pero nunca tuvieron interés, al contrario, de lejecitos de ellos ven el tema político. Yo creo que en parte eso, el cansancio, aunque la mayoría de las veces me tocó pues chiquitos, mis hijos Sí. nacieron dentro del servicio público. Por ejemplo, la chiquita, la más grande, yo estaba de secretario cuando nace. El segundo sí, era yo presidente municipal. Entonces prácticamente aprendió a caminar ahí en los pasillos ¿En la presidencia? de la presidencia municipal. En las tardes iban conmigo mi esposa y mis dos hijos chiquitos iban conmigo a la presidencia, mientras yo atendía personas ahí. Luego ya que andaba ya moviendo ya las computadoras o andaba ahí gateando, caminando ahí en los pasillos de la presidencia municipal. Entonces pues tienes que aprender a combinar, si tampoco descuidar mucho el tema familiar, porque al final pues es lo más valioso que todos tenemos, la familia, nuestros seres queridos, pero sí, pues sí se sacrifica el tema familiar, porque muchos de los eventos son los fines de semana, que es la reunión ejidal, la reunión de los ganaderos, la reunión sociales que también son muy socorridas para invitarte, y bueno, pues hay que hacer esa combinación, tal vez poco tiempo, pero ver cómo hacemos para estar más con los hijos y con la esposa. Digo, sin ver que son unos sacrificados, pero eso no lo ve la gente, o sea, no ve esa parte del diputado en donde tiene que conciliar literal los tiempos de la sociedad, del pueblo, con los tiempos de la familia. Sí, la gente te llama incluso o solicita tu intervención a cualquier hora. Cuando la gente tiene una necesidad, pues te busca. Y yo creo que ahí está también el que la gente te siga buscando y te siga apoyando porque respondes. Pero sí, hay muchas cosas que pues sí tiene uno que sacrificar en todos los aspectos, ¿eh? Hasta el tema, por ejemplo, económico, de formación de un patrimonio. En el caso personal, que me he dedicado 100% al servicio público, a través del tiempo te vas dando cuenta que dejaste de lado tal vez ese tema, que no construiste un patrimonio, y que ya es tiempo de pensar en la jubilación, o de pensar qué voy a hacer después de terminar los encargos que me han dado la gente de este distrito. Pero en todos los aspectos, en todas las cosas tienes que pensar. Mis hijos han crecido, ya soy abuelo, ya tengo dos nietos, una nieta de 8 años y un pequeñín de 6 meses. Entonces, pero sí tienes que estar en todo, y sí tienes que hacer un esfuerzo para que la gente pues tampoco no te vea que desdeñaste algún tema que te plantearon y que dijiste pues no puedo porque estoy atendiendo el tema familiar. Afortunadamente ha habido comprensión de parte de mi familia en ese sentido, y lo entienden muy bien, que tengo esa responsabilidad, y incluso me acompañan en muchos de los eventos, me acompañan. Cuando fui diputado federal, muchas veces se fueron conmigo a México en los periodos de vacaciones, se quedaban allá algunos días conmigo, toda la familia, lo regresábamos, íbamos. Trato siempre de tener ese contacto cerca con ellos. Pues excelente, es una parte que la gente, como lo mencionamos hace rato, no lo ve, pero que es muy importante para el desarrollo de los políticos, ¿no? Sacrificar tiempos. Pero ya le dices a la fórmula, ¿no? Atención a la gente, las 24 horas, y ponerle en el bolsillo, porque muchos políticos no le ponen nada del bolsillo, ¿eh? No, tienes que ser generoso. Como la gente es generosa contigo, cuando la gente vota por ti, cuando la gente da tu respaldo, está haciendo un acto de generosidad y de confianza contigo como servidor público, como político. Entonces tú tienes que regresar esa confianza que te dieron, pero también esa generosidad que significa el poder apoyar para solucionar los problemas que la gente padece, y que a veces pues a algunas personas se les cierra completamente. Es el mundo un problema sencillo, pero para la gente pues es un problema grande, y que tú lo solucionas a veces con una llamada, con una plática con la gente, porque muchos de los problemas que te plantean
son cuestiones de asesoría o de orientación. Yo soy abogado, entonces eso me ha permitido también en muchos de los problemas que me plantea la gente poder orientar en forma jurídica. Pero sí, el político, el funcionario público también debe tener una fortaleza en todos los aspectos, una fortaleza física, una fortaleza emocional, debe tener una estabilidad también para que pueda atender los problemas de los demás, pues deben estar resueltos sus problemas. Es correcto. Si un funcionario público, que me ha tocado verlos, que tienen conflictos personales, que tienen conflictos familiares, pues es un funcionario que no va a dar el todo al momento de desempeñar su función, porque va cargando problemas personales, ¿no? Entonces, por eso es importante cuidar el aspecto todo, ¿no? Desde el aspecto físico, desde la fortaleza de cuidar su salud, cuidar el tema de la práctica del ejercicio físico, de cuidar el tema también de lo que se come, de lo que uno se alimenta, pero también el aspecto espiritual, el aspecto emocional y familiar, hay que cuidarlo mucho para tener esa estabilidad y que puedas pues, dar lo mejor de ti, darlo a la gente, ¿no? ¿No debería ser una propuesta para una ley, una iniciativa de ley, que todos los diputados tuvieran educación física y forma de alimentarse? Digo, como de perspectiva de ciudadano, ya dijimos que vemos lo malo de los diputados, pero pues sí vemos muchos diputados con problemas de obesidad, con problemas que están durmiendo, incluso con problemas alcohólicos. O sea, sí como que debería estar ahí en que todos los diputados tengan ahí una estabilidad completa para que puedan legislar como debe ser, ¿no? Sí, o sea, hay conductas ya personales, ¿no?, que cada quien asume, pero sí, todos, no solo los diputados, los presidentes municipales. Sí, todos. Los regidores deben de cuidar mucho su aspecto de... integral. No su imagen en general, ¿no?, sino su aspecto físico, su salud, porque pues de eso depende. De nada le sirve a un ciudadano tener un presidente municipal enfermo constantemente. Esto no quiere decir que no estemos expuestos a sufrir cualquier enfermedad, y más hoy en día, ¿no? Con tantas cosas que se dan. Si no, me refiero por un descuido, o sea, que te enfermas o te desvelaste mucho anoche y en la mañana ya no pudiste atender o tuviste que cancelar citas por situaciones propias a tu conducta, no a las enfermedades que van por la misma naturaleza, vas padeciendo, ¿no?, sino a tu irresponsabilidad como funcionario público. Pues eso sí debe de uno ser muy, muy, muy cuidadoso. Uno sabe, pues ya son las 11, ya son las 12, pues ya se acabó a dormir la actividad social o la actividad en la que estés desarrollándote, porque mañana hay que estar fresco, hay que estar presentables para seguir atendiendo a la gente. Eso debe ser parte de la conducta de cualquier servidor público, cualquiera, te hablo no solo los que tienen cargo, de los empleados del ayuntamiento. Sí, debería ser un estilo de vida de todo mundo, ¿no? Sí. Es por fuera, y incluso pues en las empresas, todos los días muchas empresas llegas temprano hasta al colímetro, tienes que pasar en la propia empresa para entrar a laborar, y en el servicio público todos debemos ser muy cuidadosos, porque un ayuntamiento, por ejemplo, mete la responsabilidad de un policía, de un bombero, de uno que cuida las bombas de agua, o de obras públicas, o de servicios generales, o del médico municipal. O sea, la responsabilidad que tenemos, porque está en nuestras manos los problemas de la gente, no solo en el aspecto de los servicios públicos, va a veces mucho más allá en el aspecto como esto que te hablo de los responsables de la salud. Entonces hay que ser muy cuidadosos cuando tienes un cargo público, hay que ser muy cuidadosos de cuidar nuestro aspecto personal, nuestro aspecto personal en todos los aspectos. Sí, integralmente. Para que podamos dar el 100% a lo que la gente nos ha encomendado, o el presidente municipal o cualquier servidor público que te contrata. Pues hay que ser muy responsables en ese sentido. Pero es difícil generar alguna iniciativa porque es una conducta personal que sí la debemos de observar, y que yo trato al máximo también
de observarla. No siempre se puede, de repente sí, nos tenemos que dar una... Te sale uno poquito, pero bueno. Una escapada, pero sí trato de salir a caminar todas las mañanas, salir a tener alguna actividad física, hay que estarse revisando constantemente cómo va tus niveles en todos los de sangre, de todo ese tipo, hay que estar checándolo, tus presiones arteriales, tu tema de azúcar, o sea, todos esos temas hay que... Y más cuando ya no entra uno a una tercera edad como la mía, mucho más hay que estarnos cuidando, porque insisto, a la gente no le sirves enfermo, no le sirves con una resaca que de un día antes. La gente te necesita siempre entero, porque no sabes en qué momento vas a tener una intervención o la gente te va a necesitar, y es cuando deben estar completo en todos los aspectos. Para Gustavo, ¿qué es la política? Es la forma de ayudar a los demás, es un mecanismo para poderle servir a la gente y poder transformar la vida de la gente que depende de uno en muchos aspectos. En el caso de los diputados, poder transformar tu región, poder transformar las leyes que la gente necesita para tener mayor estabilidad, pero también en el caso de las gestiones que tú haces en el presupuesto para llevar obras, para llevar acciones a cada una de las diferentes poblaciones, municipios, como el caso de Talaps, un municipio grandote que requiere pues de mucha atención, y la política es un medio para poder acceder a recursos para que la gente mejore su calidad de vida. La política se ha transformado en más de 30 años que llevas dentro del servicio público. Se ha transformado la política, ¿para bien o para mal? No, mira, la gente es hoy mucho más exigente, está mucho más atenta y al pendiente de la actividad que hacen los servidores públicos o la gente que se dedica a la política. Ha habido sí un cambio, creo que para bien. Hoy hay mucho más competencia en los procesos electorales, mucho más transparencia. Antes me tocó ver, yo creo que fui de los primeros que iniciamos como presidente municipal en el 98, poníamos, por ejemplo, no había leyes que te obligaran a transparentar nada en el tema político. Sin embargo, poníamos las cuentas públicas. La cuenta pública, para la gente que nos ve, es un legajo más o menos de este abuelo, de hojas en una especie de, no engargolada, sino un mecanismo que se usa, una especie de tornillo es correcto, que se usa para poner ahí todas las facturas y todo el gasto que tiene en un ayuntamiento. Así dependiendo del mes, hay meses que son 2 tomos, hay meses que son hasta 3 tomos. Mira, esas cuentas públicas las poníamos en una mesita. La copia, porque la original se iba en ese tiempo la Contaduría Mayor de Hacienda, se iba a su revisión, la copia la poníamos ahí a la entrada a la presidencia municipal. A disposición de todo el mundo. A disposición de la gente, que la gente llegara y revisara. Había unas mamparas, no había otro mecanismo, periódicos o impresos para poderse comunicar con la gente. Teníamos unas mamparas llenas de fotografías de todas las actividades que estábamos haciendo en el municipio, y en los miércoles ciudadanos, que estábamos ahí en la plaza, también abierto para toda la gente, ahí estaban las cuentas públicas. La gente tenía necesidad de ver en cuánto habías gastado en determinado evento, pues ahí podías ir a ver la factura o cuánto era la nómina del ayuntamiento. Entonces yo creo que se ha venido transformando en bien de la gente. Se le han dado mucho más mecanismos, mucho más herramientas a la gente para que pueda estar haciendo revisiones escrupulosas. Hoy tienes derecho, por ejemplo, a la información, y hoy quiero saber cuánto gasta, cuánto gana el presidente, cuánto se gasta o el diputado, y hay una ley que obliga al funcionario, ¿no? Y que obliga al funcionario a transparentar, a ¿no? exponerlo, así es. Entonces yo creo que a través del tiempo ha habido todos estos cambios con la creación de estas dependencias, que son incluso organismos autónomos que ayudan a tener mucho más transparencia. Entonces creo que para bien ha habido una evolución de la política, además de la transparencia,
de la comunicación. Hoy las redes sociales están al día y cualquier persona ya se convierte en reportero, se convierte en comunicador, ¿no? Entonces, Sí, claro. en cualquier lugar te pueden ver o pueden detectar actos irregulares de servidores públicos, y eso pues te obliga incluso a tener una conducta mucho más intachable. Sí, te pueden exhibir Claro. de buena o de mala manera, ¿no? De mala manera. Porque Entonces, hay que estar muy al pendiente de nuestra conducta, y creo que esa ha sido la evolución positiva de la política en los últimos 20 años. aunque ha evolucionado, como lo mencionas, de manera positiva, la gente no cree en la política. La mayoría de la gente, hay quienes sí creen en la política. El diputado Macías, el presidente Macías o el ciudadano Macías, ¿qué cambiaría de la política? ¿Cuál sería el revulsivo para que la gente creyera en la política? Porque en realidad la mayoría no lo cree y se refleja en las elecciones. Ahí se nota que hay una mayoría relativa porque no vota en realidad la mayoría, o es muy difícil que vote la mayoría de los que pueden votar. Sí, incluso en este proceso que recién termina, apenas superamos el 52% Apenitas, de así la es. participación de la gente. El otro 48%, el otro 50%, quiere decir que no está satisfecho como se ha venido desarrollando el servicio público. Pero yo creo que en parte es decepciones de la gente, ¿no? De la gente se involucra, participa, vota en un proceso electoral, luego llegas como servidor público y desilusionas a la gente. Yo creo que hoy sigue habiendo gente desilusionada, a pesar de de que hubo cambios. En Jalisco hubo cambios a nivel nacional, sigue habiendo gente que se ha desilusionado, y eso pues hace que dé un paso hacia atrás en la participación política, de decir, yo estaba entregado, yo esperaba que las cosas mejoraran, no han mejorado. La gente dice, pues no quiero saber mucho de la política. ¿Qué necesitamos? Mucho más transparencia, sigue habiendo opacidad, sigue habiendo manejo poco claro de muchos de los temas, no solo financieros. Hay muchas decisiones que no sabemos por qué o dónde se toman. Muchas se siguen tomando, como decían aquí, en los sótanos del poder o en lo oscurito. Se siguen tomando muchas decisiones que no son transparentes, no solo, insisto, en el aspecto económico. Y eso pues hace que la gente no tenga la confianza en los funcionarios públicos. ¿Qué necesitamos? Mucho más transparencia, mucho más claridad, información para la gente. O sea, la gente no sabe a veces, porque tú no tienes la capacidad, la gente no está obligada a saberlo todo en el trabajo que desempeñas como diputado o en el trabajo que desempeñas como presidente municipal, pero el presidente municipal y el diputado sí está obligado a buscar cómo le informa a la gente y cómo le dice paso a paso lo que se ha venido haciendo y lo que pudo y lo que no se pudo, pero que la gente sepa que se hizo un esfuerzo. Yo creo que eso es lo que necesitamos, mucho más transparencia, mucho más rendición de cuentas, no solo, insisto, en el aspecto económico, sino en el aspecto qué haces tú para solucionar un problema de la gente, y que las personas sepan que sí estuviste generando una actividad para solucionar un problema, y que si no lo solucionaste, pues ya no fue culpa tuya. Hay otros factores que influyeron para que no atendieras una problemática de la gente, que hace que la gente diga, no, pues nos prometió esto en campaña y luego no cumplió. Pues eso hace que la gente se genere un desánimo para participar en el siguiente proceso. Y el desánimo está tan latente que la gente vota ya por lo popular y no por lo estructural o por lo asertivo. Y lo vemos con youtubers siendo presidentes, con futbolistas siendo gobernadores. O sea, la gente va más por lo popular que por la parte de desarrollo político. ¿Necesitamos los ciudadanos más educación política? Sí, aunque también, mira, la gente al final es sabia en muchos aspectos y sí corre riesgos de votar sin ponerse a analizar, pero la gente dice, mira, ya voté por un especialista, ya voté por un político, ya voté por un técnico, ya voté por hoy vamos votando por un rudo, a ver cómo nos va. La gente
al final toma esas decisiones porque hace ese análisis y dice, bueno, si ya voté por este y todo el mundo sigo igual, pues ¿qué más da votar ahora por tal o cual persona que tal vez no tenga el mejor perfil? Yo creo que hay, mira, ¿por qué no está en la ley tener especialidades o ser profesionista? Por ejemplo, para ser diputado, pues prácticamente basta saber leer y escribir, aunque en las diputaciones yo creo que sí debe ser más riguroso, los requisitos deben endurecerse para ser diputado, porque ahí vas a hacer leyes, porque ahí no necesariamente debes de ser abogado, cualquier profesionista, cualquier persona puede llegar, pero sí debe haber en el tema de los diputados mucho más, los requisitos deben de ser que tengas un poco más de conocimientos o demuestres más conocimientos a lo que vas. Aunque tienes asesores, aunque tienes gente que te ayude, pero el diputado debe de tener conocimientos mínimos de lo que va a votar y de lo que están discutiendo, sobre todo en el Congreso Federal. Pues ahí discutes de un tema de salud, de un tema de legalización de la marihuana, o discutes de un tema que tiene que ver con... Pues demasiado especializados, ¿no? De todo, ¿no? Temas de salud, de medio ambiente, de ecología, de la Constitución. Por ejemplo, vas a modificar la Constitución, vas a modificar el Código Penal Federal, o vas a modificar el Código Civil o el Código Mercantil. Entonces, ti tienes que tener cuando menos conocimientos básicos, porque esas leyes que tú vas a hacer como diputado, pues tendrán un impacto en el actuar de la gente. Entonces, yo creo que para el diputado, aunque no las hay, debe de haber mayor especialización. Para el resto de los funcionarios públicos, sí es importante, pero pues la gente, por ese desánimo que tiene del pasado o malas experiencias que ha tenido, decide votar por quien le parece más popular, porque de repente ha habido casos tenemos una gente muy preparada para ocupar el cargo y tenemos a otra persona que no tiene la preparación y los conocimientos y la gente se va por él. Sí. Por eso, porque dice... Porque no funcionó. Antes teníamos a un especialista y pues de todos modos no me cambió la vida. Pues hoy vamos viendo a ver cómo nos va con esta práctica. Creo que eso es más que preparación de la gente en temas políticos. Sí, la gente debe estar muy informada, pero yo creo que en base a eso toman las decisiones. Da lo mismo, todos, y luego caemos al concepto muy común de la gente, todos son iguales. Sí. Estamos en un catálogo de los que nos dedicamos en el mismo, ¿no? En el mismo exhibidor. Todos son iguales y tan malo el pinto como el colorado, y ya empiezan a usar términos de esta naturaleza porque hay una decepción que no es culpa de la gente, es culpa de nosotros. O sea, si la gente está desilusionada, es culpa de los políticos que han ocupado los cargos públicos y que no hemos sido capaces de atender las necesidades de la gente. Entonces la gente nunca hay que culparla. Hay que culpar a los políticos, a los que estamos en el servicio público, somos los responsables de la desilusión de la gente. ¿Y qué pesa más dentro del argot político? ¿La corrupción o la irresponsabilidad para la decepción de la gente? Las dos cosas la irresponsabilidad puede caer también en corrupción, porque la corrupción no solamente es robar, ¿no? La corrupción pues es también aceptar formar parte o tener un cargo público sin tener la capacidad para tenerlo. Creo que es parte de la misma corrupción, porque al final vas a cometer muchos tropiezos por no haber tenido la preparación y la capacidad, que significan también pérdida de recursos económicos por los tropiezos que tú vas a cometer. Pero le pesa mucho a la gente el tema de la corrupción. Es un tema que la gente lo trae muy... En México lo traemos como grabado todavía el tema de que el político, cuando llega al cargo público, se hace rico. Es correcto. Y la gente, insisto, no es por que piense, sino lo ve en muchos de los casos con situaciones reales en sus poblaciones, en sus municipios. Antes de ser tal o cual cargo público tenía esto, cuando sale tiene esto y esto y esto, ¿no? Entonces eso hace que la gente se desilusione, pero también,
y diga que la corrupción sigue galopante en este Es el pan de cada día. La gente cree país. que es el pan de cada día, ¿no? En la política, la corrupción. Por el ejemplo que mencionas, que tenía un carrito del 86 y sale con 3 camionetas del año, ¿no? Sí. O sea, y es la parte que decepciona más a la gente. Pero ¿qué hacer un diputado para que la corrupción no la podemos eliminar, como el presidente dice, en 6 meses, No. pero sí para que vaya disminuyendo? Creo que es parte también es hasta un asunto cultural de los mexicanos. Y hay gente que dice, pues si no robaste, eres tarugo. Y si robaste, pues Eres malo. disculpen el término, pero es hasta peor lo que la gente dice, ¿no? Y pues es un tema de formación hasta personal, ¿no? Que uno lleva ya desde el origen para ocupar el cargo público. Hay muchas leyes que combaten hoy la corrupción en todos los aspectos, ¿eh? En esta legislatura hemos hecho varias reformas, incluso hay una que no estoy seguro si ya la dictaminó o no la Corte, pero hablan de muerte civil, o sea, es decir, al que se detecte con un tema de corrupción no volverá a participar en el servicio público. Hoy se habla de muerte civil para empresas. A la empresa que se le detecte cometiendo actos de corrupción, esa empresa no volverá a participar en una licitación o no volverá a tener compras de parte del gobierno, pero debe de endurecerse sí mucho más las penas para el tema de corrupción, y los que van al servicio público pues deben de saber que el sueldo es este y nada más eso tienes. Puede que tengas algunas prestaciones más como servidor público, pero no tienes más. Y es muy fácil hacer una evaluación al final. Si ganabas 100 pesos mensuales, pues al final del año son 1,200 pesos y en 3 años son 3,600 los que ganaste. Entonces no puedes tener cosas que superen esos 3,600 pesos, hablando por poner una cantidad. Por eso la gente dice, pues si ganó 3,600 pesos y tiene un carro de 5,000 pesos, ¿Cómo le hace? ¿cómo le hizo? ¿Compró esta casa? ¿Compró esto? Yo creo que sí debemos por un lado, un tema cultural y un tema de principios, por otro lado, sí seguir endureciendo las penas y que cada día cerremos más el círculo de donde se pueden cometer actos de corrupción, para que la gente tenga más confianza y que la gente recupere poco a poco la credibilidad en la política, porque si no, cada día va a haber más decepcionados, más desilusionados, y cada día habrá menos participación, y eso no le hace bien a la democracia ni le hace bien a la política. Entre más participación haya de la gente, pues llegamos a elegir a los mejores, porque hoy resulta, y revisen los procesos electorales en los municipios, hoy resulta que habrá presidentes municipales que son presidentes municipales con apenas el 10% de los votos. Es correcto. Sí los hay. Y Sí. en muchos municipios. Hoy la dispersión que hubo, porque hubo municipios donde llegó a haber 10, 12 o hasta más candidatos, entonces se dispersó el voto, y el que ganó con el 10 o con el 12% del padrón electoral, o el 8% del total de la población, y eso no puede ser. Nosotros, como partido, hemos insistido, por ejemplo, en una iniciativa de la segunda vuelta. O sea, si no ganas con el 50+1 de los votos, se va a una nueva elección y se van eliminando los que sacaron menos votos, para que al final, en la segunda vuelta, solamente participen el primero, el segundo o máximo el tercero, para que el que gane la elección de gobernador o presidente de la República o presidente municipal tenga una legitimidad. O sea, que más de la mitad de la gente haya votado por él. No ha prosperado, no les conviene a muchos el tema de la segunda vuelta. El único que hubiera de aquí para atrás, de los presidentes de la República, por ejemplo, el único presidente que ha logrado más del 50% de los votos es el actual. López Obrador es el único que no hubiera tenido necesidad de ir a una segunda vuelta, pero de aquí para atrás todos han ganado con el 32%, 35%, 40% de los votos. Es un buen mecanismo para, por un lado,
a todos los partidos, porque la gente hoy se quejó mucho del tema de tanto partido político. Dicen, ¿por qué tantos? ¿De dónde? ¿Cómo? Porque la gente también ve esa parte. Por un lado los políticos, pero los partidos políticos son como instituciones los que también tienen muy poca aceptación o credibilidad de parte de la gente. Entonces un partido político que recién surge y hoy después de que pasó el proceso vimos que incluso van a desaparecer partidos políticos que ni siquiera lograron el 3% de los votos. Sin embargo, pues tuvieron recursos, tuvieron participación. Tuvieron presupuesto. Y eso a la gente tampoco le gusta. Entonces yo creo que sí debemos de buscar. Vamos a insistir con este tema hoy en la Cámara de Diputados. Es una de las propuestas del Grupo Parlamentario del PAN, insistir en que nos acepten la segunda vuelta electoral, que en varios países ya se tiene. Chile, Argentina, ¿sí? Todos ellos ya tienen eso. Ellos tienen la segunda vuelta electoral, que es muy buena porque, insisto, le da credibilidad, le da al proceso, pero también pues te da legitimidad. O sea, si yo llego como presidente o gobernador, gané con el 52, 55, 60% de los votos. Es decir, la mayoría de la gente me puso para que estuviera yo en el cargo y tome las decisiones en base... Quedaría fuera lo de mayoría relativa, ¿no? Lo de... Mayoría relativa, porque ahorita gana un 15%, que es mayoría, pero relativamente, porque no es la mayoría de todos, es la mayoría del primero y el segundo. Si los juntas a todos, pues te digo que hay alcaldes que ganaron con el 12% de los votos, entonces el otro 88% no estuvo de acuerdo. O sea, el 88% no te quiere presidente. No te quiere presidente. Aunque tú hayas ganado, tienes esa mayoría de los que participaron, pero súmalos a todos los opositores y vas a ser presidente municipal con apenas el 12, el 15% de los votos. Y eso, pues, y yo espero que lean muy bien los que están en ese caso, que lean muy bien y traten de revertir ese resultado con buenas acciones para que la gente diga, no voten por él, pero está bien, está haciendo bien las cosas, me ha convencido aunque no voté por él, porque vas a tener potenciales opositores como presidente municipal, claro. El 88, el 85% son potenciales opositores a tu gobierno, porque todos estos no estaban de acuerdo en que tú fueras presidente. Del presidente municipal, del cabildo, de los regidores, depende cambiar la percepción que tenían de ti e irte ganando ese otro 85% con buenas acciones. Pues una muy buena iniciativa, esperemos que tenga buena resonancia. Ya la hemos intentado en otras ocasiones, no ha prosperado, esperamos que en esta ocasión sí se pueda.